Acercaros un poco, sí, mejor. Ver las perspectivas que tenemos para que el día 15 de julio la fábrica pueda arrancar al 100% y por tanto todos los trabajadores de la plantilla reincorporarse al trabajo, pues tenemos que decir que de la reunión no hemos podido sacar ninguna conclusión que nos lleve a pensar que esa fecha va a ser la definitiva y que el ERE se va a acabar, porque insisto, todos los temas están encima de la mesa, pero en realidad concretarse alguno de ellos no se ha concretado. Por lo tanto, hay algunos incluso aspectos preocupantes que nos podrían indicar que los peligros que teníamos al principio de este conflicto en el mes de enero, y era que corriera riesgo la fábrica de Viscocel, todavía están encima de la mesa. En este sentido, pues lo único que se ve es que desde el Gobierno efectivamente han estado hablando sobre todos los puntos, pero es imposible el poder decir para cuándo, porque en concreto el famoso céntimo verde dependemos al final del decreto que pueda sacar a mediados de este verano, a principios del invierno, el Gobierno, para saber y cuantificar cuál sería su repercusión real en Isniaze. Del tema del canon de saneamiento, el Gobierno piensa llevar una ley al Parlamento a finales de año. Por lo tanto, también en el tiempo nos estamos remitiendo a bastante tiempo. Por lo tanto, nosotros sí teníamos una prioridad, ya que, como he dicho al principio, que esto se podría arrancar en el mes de julio, pero está claro que con la perspectiva que hay de todos los problemas, de que algunos de ellos pues, van en el tiempo, pues es imposible. Desde luego tampoco la empresa en el día de hoy nos ha concretado, pese a que hemos preguntado cuál podría ser o si esa perspectiva de arrancar en el mes de julio está encima de la mesa, ya ha dicho que tiene que valorar el tema y tiene que cuantificarlo, y en la medida de que alguno de los puntos, como es el céntimo verde, todavía no se sabe cuál va a ser la repercusión real de Isniaze, pues hoy por hoy no está en condiciones de afirmar si esto se podría dar en el mes de julio. En definitiva, se ve que todo el mundo está trabajando en el tema, pero a la hora de concretar no hay nada encima de la mesa. Bueno, desde el tema de la depuración del canon de saneamiento, ya he dicho antes que el Gobierno lo remite a una ley que podría presentar en el Parlamento a finales de año, y en cuanto a depurar las aguas urbanas por parte de Isniaze, bueno, se han planteado encima de la mesa dos dificultades. Una es que parece ser que desde el punto de vista legal podría ser un problema, dado que habría que pagar dinero a una empresa privada por depurar, digamos, unas aguas urbanas que lo puede hacer la vuelta rastrera. Y desde el punto de vista también un poco, ahí discrepa la empresa y el Gobierno en cuanto a la repercusión económica de esa medida, ¿no? Que para uno la cuantía sería ínfima, y para la empresa, pues bueno, parece ser que la cuantía sería algo mayor. Pero ya digo, la empresa y el Gobierno no se ponen de acuerdo en dicha cifra, pero fundamentalmente el Gobierno lo que plantea encima de la mesa es una dificultad de tipo económica y legal. O sea, las dos se juntarían en el transcurso. Entonces, bueno, ya digo, yo más que entrar a valorar detalles concretos de los temas, lo que insisto es que ninguno está cerrado. Fruto de ello es que desde el Gobierno pues, se nos enmarca para otra reunión a finales de mayo, pero sin concretar fecha, un poco a ver si los temas ya se han avanzado algo más y se puede decir algo al respecto. Pero ya digo, por lo que está encima de la mesa, si los puntos que tenía el Gobierno, pues más o menos les enmarcan el tiempo donde les enmarca, los que dependen del Gobierno nacional se enmarcan en el decreto famoso, y lo único que al final está sobre la mesa parece un poco, digamos, elaborado, que es el cambiar el régimen que tiene la cogeneración, pasar de polo a tarifa, donde podría haber cierta repercusión en cuanto a las primas que se cobran por generar electricidad, pero os quiero recordar que todo este tema de las primas y de los costos y de los impuestos, pues también va a venir marcado por ese decreto que el Gobierno piensa presentar en el Parlamento Nacional ya por el verano, ¿no? Entonces, al final, si me preguntáis, dime un dato en concreto de que esto esté cerrado.
Yo esa pregunta yo creo que más que yo la tiene que responder la empresa, pero a mí me da la ligera impresión que dado cómo están los temas, el margen de maniobra que va a haber va a ser muy limitado, ¿no? Digamos que al final pues, se nos está reduciendo el problema a que nosotros tengamos que negociar este planteamiento con la empresa, pero a mí se me antoja que con todos los interrogantes que hay encima de la mesa todavía, en los que no se haya cerrado ninguno, pues lo más fácil es que el Consejo de Administración decida que en el mes que se acabe el primer ERE que no va a abrir. Para nosotros sería una sorpresa el que sería lo contrario, dado los datos que hay encima de la mesa. El propio presidente ha dicho que con los datos que hay hoy en día encima de la mesa no se puede valorar esta hipótesis. Por lo tanto, en fin, yo supongo que no se quiere decir para no alarmar a los trabajadores, pero yo creo que la consecuencia más real a corto plazo va a ser imposible que en el mes y pico que queda, porque habría que sentarse a negociar en el mes de junio, a mediados de junio, nos queda prácticamente mes y pico escaso. Yo creo que esa hipótesis no va a variar mucho. Se ha hablado de residuales, se ha dado un repaso a todos los temas. Yo creo que, como he dicho, se ha avanzado en la situación desde el día 28 de diciembre a hoy, pues ha cambiado sustancialmente, aunque todavía faltan temas por concretar, faltan temas por aclarar, que nos impiden tomar las decisiones y las soluciones que nos gustaría definir cuanto antes, pero que en este momento, por la información que tenemos encima de la mesa, pues todavía no somos capaces de realizarlo, ¿no? Por ejemplo, pues no sabemos si el cambio de tarifa va a ser de aplicación en 15 días o en un mes o 4. Todavía hay incógnitas que tenemos que seguir trabajando. Nos hemos emplazado a intensificar el ritmo de trabajo en las reuniones que se están manteniendo a nivel de empresa regional, también el gobierno regional con el gobierno central. Y yo creo que ha habido una evolución importante, aunque todavía no lo suficiente necesaria como para que tomar las decisiones que me gustaría tomar. Pero yo en general muy satisfecho de la reunión y creo que se está trabajando de la manera correcta y adecuada, aunque sí creo que, dada la pregunta de plazos, tenemos que intensificar los ritmos de trabajo y de reuniones para tratar de cortar lo que pasamos. Lo han preguntado y yo lo que les he contestado es que con la información que tenemos encima de la mesa no podemos tomar ninguna determinación, en un sentido que no tenemos información suficiente, datos suficientes para tomar resoluciones ni medidas. El Consejo de Administración no tiene la información suficiente para analizarlo. En el momento que lo tengamos, la contestaremos en un sentido o en otro. Lo que nos gustaría, desde luego, es que se pudiese, y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. También he dicho que, evidentemente, según va pasando el tiempo, pues es más complejo acortar los plazos de expediente porque tenemos menos flexibilidad para llegar a ello, pero la idea es acelerar y bueno, pues tratar en lo posible de cuanto antes tengamos la información que nos permita tomar determinaciones y soluciones. Un tema que se trabaja en paralelo. Nosotros tenemos contratado a una empresa que está trabajando en ello, están ya los proyectos de detalle y de ejecución del tema y presupuestos que se están ajustando, conversaciones con entidades financieras, con entidades aseguradoras, y eso es un tema que se está trabajando en él y que seguimos en paralelo a todas las gestiones que, por otro lado, pues tanto el gobierno como la empresa pues están realizando. Se están hablando con varias industrias y con varias empresas, pero todavía no se puede concretar nada. Nosotros lo que habíamos dicho es que la ley tenía dos impuestos, el impuesto eléctrico, que habíamos valorado en 4,5 millones de euros, y luego tenía el impuesto del gas o céntimo verde, que eran otros 4,5 millones. En total sumaban los 9. Hoy sabemos que va a haber una reducción del céntimo verde, pero lo que no sabemos es cuánto. Y sabemos que se va a seguir un criterio, que la energía térmica va a ir en 0,15 y la que no es térmica, que va a ir en la producción de energía eléctrica, va a ser en 0,65, y que se publicará una fórmula para saber cuál va por un lado y cuál va por otro. Nosotros tenemos nuestros escenarios y tenemos nuestros cálculos, pero hoy en día no sabemos si el impacto de eso va a ser 1 millón, o va a ser 2, o va a ser 2,5. Evidentemente, el impuesto total son 4,5, pues más de 4,5 no va a ser el impacto. Y en tema eléctrico, el impuesto eléctrico, sabemos que no lo van a modificar. Lo que sí es posible es que el régimen de tarifa, que es para plantas menores de 50 megavatios,
creemos que puede ser aplicable a la empresa NIACE y nos han dicho que sí, que una turbina tiene 40 megavatios y que puede ser aplicable, y lo que queremos es ver exactamente a partir de qué fecha, qué trámite administrativo hay que seguir para verlo, pero tampoco sabemos exactamente cuánto va a ser el impacto. Vamos a tratar los técnicos de calcularlos en base a diversos escenarios, pero hoy en día no sabemos si estamos hablando todavía de 2, de 3 o de 4 o de 5 millones de euros. Todavía no podemos definir cuál es el impacto, no tenemos información suficiente. No tenemos información suficiente para determinar si está en una posición o está en la otra. Como digo, el mismo objetivo cuando empezamos estas negociaciones era tratar de amortiguar los 1,5 millones de euros que teníamos ahí pendientes. También se está hablando de otros temas medioambientales y hoy en día, como no sabemos el impacto es de 3, de 4 o de 12, pues no podemos tomar ninguna determinación ni en un sentido ni en el otro. No es que no se quiera dar, es que no tenemos información ni para decir una cosa ni la contraria. Lo que sí esperamos, lo que de alguna forma hemos planteado, es acelerar los temas de trabajo en lo posible, porque bueno, pues habrá documentación que tenga que ir a Madrid. Entonces no sabemos si va a tardar una semana, va a tardar 3 semanas, va a tardar 4. El presidente se ha comprometido a hacer todas las gestiones que pueda para tratar de acortar y de disminuir esos procedimientos, pero bueno, vamos a trabajar y vamos a acelerar todo lo que esté en nuestra mano y tengamos que hacer la empresa y el Gobierno de Cantabria para que esos plazos sean lo más cortos posible, pero hoy lo que hemos visto es que no podemos poner encima de la mesa cuándo van esos plazos. En cualquier caso, nos ha convocado el presidente a una reunión de seguimiento como la que hemos mantenido hoy, a la mayor brevedad posible, e incluso ha puesto fecha de que tendría que ser otra vez en el mes de mayo. Yo creo que eso lo que denota es que se van a hacer todas las gestiones posibles para que antes de este mes podamos tener ya datos seguros y contrastados para tomar las decisiones que hay que tomar. La modificación que se ha anunciado por parte ya del Ministerio del céntimo verde era algo con lo que no contábamos ninguno. El comité de empresa, ni la empresa, ni el propio gobierno confiaba en la capacidad de modificarlo, pero la tenacidad, las razones y argumentos han servido para la modificación de ese aspecto. Cierto que hoy todavía queda, porque a través de un decreto se regule la aplicación, la determinación de la aplicación al vapor útil y la determinación de la aplicación al gas para la venta de energía. Pero ya se ha conseguido algo que hay una evidencia que nadie creía que lo íbamos a conseguir, y es y está plasmada en un documento oficial, que es lo que los portavoces de la oposición dijeron en el Parlamento de Cantabria y obra en el boletín diario de sesiones del Parlamento. Días antes de que se conociera formalmente que se iba a modificar el céntimo verde, los portavoces de la oposición, socialistas y regionalistas, le decían al presidente del Gobierno de Cantabria que junto con el ministro de Industria estábamos haciendo el paripé y tomando el pelo a los ciudadanos. No han rectificado después cuando han visto que la presión y las razones y la reivindicación del Gobierno de Cantabria ha sido eficaz. Bien, ese es un aspecto. Otro de los aspectos, otro de los encargos trasladados al Gobierno estaba en relación con el cobro de unas primas por la fórmula de venta de la energía de SNIACE. SNIACE viene en los últimos años vendiéndolo por medio de un sistema que es al pool de la energía más una prima. Bien, ellos nos pidieron pasar a otra fórmula distinta de la venta de la energía que se llama a tarifa, donde las primas son mucho más altas. Las primas que todos los españoles pagamos a las empresas cogeneradoras, entre ellas SNIACE, a través de nuestro recibo de la luz, serían más altas. Bien, pues las negociaciones del Gobierno con el Ministerio han abierto la puerta a la solicitud hecha en su momento por SNIACE, que era que una de las turbinas pasara a venderla a tarifa. Y el Gobierno ha conseguido un compromiso en torno a que una de las dos turbinas venda a tarifa. Y eso supone dinero para SNIACE. Y luego, otro de
los aspectos estaba en relación a un elemento que interesa a todas las empresas españolas también que cogeneran, que es una norma que les obligará en 2016 a cambiar las turbinas, a hacerlas menos contaminantes y más eficientes. Y que se espera que por medio haya un plan del gobierno para ayudar a sufragar parte del coste de esa renovación. Le llaman el Plan Renove, pero como es a 2016 y el Ministerio tiene otros asuntos mucho más urgentes, ese no se ha determinado. Se sabe que habrá ayudas, pero no se sabe cuantificar. Respecto a los aspectos ambientales. Respecto a los aspectos ambientales, el gobierno, en las reuniones diversas que ha tenido con los técnicos de SNIACE, ya ha llegado a clarificar cómo los parámetros que estaban fijados en el tema de vertidos, después de puesta en marcha la depuradora y hecha por parte de SNIACE una importantísima inversión de más de 22 millones de euros, bueno, pues constancia de que SNIACE, de que sus accionistas tienen voluntad de dar pervivencia a la fábrica, porque si no, no hubieran hecho esa inversión de 22 millones de euros. Bueno, pues ahora se ve que esos son eficaces y que SNIACE cumple con los requisitos de vertidos al medio marino. Bien, queda otro parámetro, el parámetro de las emisiones, el parámetro del gas que sale por la chimenea, cuando ese gas luego llega al entorno de los ciudadanos, que es el término emisión. Bien, pues este parámetro se fijó por primera vez en España en el año 1973. Se ha mantenido inalterado hasta 2008, en el que el gobierno del Partido Socialista en el Estado hizo una revisión de todos esos parámetros y mantuvo el mismo parámetro que en el año 1973, inalterado. Y ese es el que sigue hoy siendo vigente. Y esa no es una competencia del gobierno de Cantabria. El gobierno de Cantabria no puede alterar ese parámetro ni modificarle. La modificación de ese parámetro es, una vez más, imposible. Se puede decir que sí. Se puede decir que sí. ¿Por qué? Porque supone hoy en día dar para atrás en un parámetro que trata de cuidar el entorno en el que respiran los ciudadanos. Entonces, modificar ese parámetro puede ponerse en términos de imposible. Yo nada pongo en términos de imposible y lucho y peleo y trabajaré por ver qué posibilidades de modificación pudiera tener, pero lo cierto es que si las tuviera, debiera de ser en base a una serie de estudios que tienen que llevar a cabo técnicos y que llevan un periodo de tiempo. Luego, en el periodo de tiempo en el que está hablando SNIACE, que es la finalización del ERE en junio, no va a haber ninguna modificación respecto, insisto, a un parámetro que lleva fijado desde el año 1973. Y ese es un planteamiento que tiene todo el mundo que entender que es así, que hay que asumir y que así ha venido funcionando SNIACE hasta hoy y que será una decisión de la empresa si sigue o no funcionando. Sé de la preocupación que tienen respecto a esto tanto los trabajadores como la empresa, pero eso es algo que al gobierno que yo presido no le alcanza a modificar. Respecto al canon de vertidos, ha quedado claro, por una parte, el cumplimiento de las prescripciones de la autorización ambiental integrada y por otro lado, que automáticamente y por la entrada en funcionamiento de la depuradora, el canon de vertidos se reduce sustancialmente en cuanto a la cuantía que tiene que pagar SNIACE. El hecho de derivar aguas residuales de Torrelavega a la planta, pues eso se ha estudiado, se ha hecho la experimentación en laboratorio, se ha visto que es viable desde el punto de vista químico. Ahora se está haciendo los números para ver si es económicamente rentable para SNIACE pretender hacerlo.
Hay que estudiar si es económicamente viable que el gobierno derive aguas a esa edar industrial, y luego hay que determinar en qué medida la inversión que requiere, porque requeriría una inversión esa edar industrial, merece o no la pena para lo que se ganase tratando esas aguas, en el caso de que SNIACE se hiciera gestor administrativo y probablemente ganara un concurso en el que pudieran derivarse las aguas allí. Con todo esto, pues desde luego hay un hecho, y es que SNIACE pagará muchísimo menos de lo que estaba pagando antes por el canon de residuos. Y hay otro hecho con el que no es bueno manipular a la información de la gente, y lo ha intentado la oposición, y es: quítese el canon de vertido, redúzcase el canon de vertido. No se puede quitar a una empresa el canon de vertido, porque inmediatamente todas las demás empresas de Cantabria legítimamente requerirían el mismo gesto, y eso no se puede hacer, porque si así lo hiciera algún irresponsable, daría lugar a acabar con todo el sistema de depuración, de tratamiento de residuales que el gobierno, los distintos gobiernos de Cantabria se han dotado para cumplir parámetros exigidos por la Unión Europea y mantener nuestras aguas en términos de calidad razonables. Luego, no se puede hacer por la empresa algo distinto que con las demás. No se puede hacer con un ciudadano algo distinto que con los demás. Y por eso, bueno, pues estos son los aspectos en los que el comité de empresa percibe cierta inconcreción. Y yo reconozco que todavía hay aspectos que no están ultimados del todo, cerrados del todo, pero también se ha hecho un expreso reconocimiento por algunos miembros del comité de empresa y por la dirección de la empresa de que de diciembre de 2012 a hoy los avances han sido muchos más de los que cabía esperar. Y ahora ya, después de esto y de la concreción que se pueda dar en estos próximos días, en los que nos hemos comprometido, en cuanto haya razones concretas para poder trasladarle a la empresa que estará en ello directamente implicada, y el comité pues convocará una nueva reunión para mantenerles permanentemente informados de algo que lógicamente les tiene muy preocupados. Y luego ya se dará una situación, la que sea, que tendrá que ser estudiada por el Consejo de Administración de la empresa, que son los propietarios de la empresa. Y en ese ámbito, y solo en ese ámbito, se tomará la decisión que haya de ser para el futuro de SNIACE. Pero son ellos, los empresarios, los que tomarán una u otra decisión. Y ahí el gobierno habrá hecho todo lo posible, y eso se lo puedo garantizar, y queda constancia de ello además, y todos son testigos, habrá hecho todo lo posible para que una empresa cántabra, en este caso SNIACE, esté en las mejores condiciones para afrontar futuro. Pero todo lo que le cabe a la administración. La administración no puede meterse en la gestión interna de las empresas ni tomar decisiones por los que son sus propietarios. Es indiscutible, y es reconocido por la propia empresa. Hoy, con todos los pasos dados, algunos de ellos, insisto, que eran considerados como imposibles y se han conseguido, hoy tiene más futuro. Tiene, insisto, el futuro que sus propietarios quieran darle en función de muchos parámetros que son a entender también. Probablemente sí, por una razón, la siguiente. El ERE tiene un plazo y es el 15 de junio. El Consejo de Administración de SNIACE, donde probablemente se tomen decisiones determinantes para el futuro de SNIACE, es el 28 de mayo. Nosotros tenemos de aquí al 28 de mayo que trabajar con toda la intensidad que cabe hacer para intentar cerrar tantos cuantos asuntos se pueden cerrar. De los que dependan del gobierno de Cantabria se van a cerrar todos. De los que dependan de otras administraciones, como es el Estado, yo no puedo responder de que consigamos cerrarlos todos, pero desde luego ya hemos avanzado lo suficiente como para que se puedan dibujar distintos escenarios que acoten hasta donde repercuten las modificaciones hechas por el Estado Lo que sí es seguro es que se habrá cambiado todo lo que se pueda cambiar, se habrá concretado todo lo que se pueda concretar, y el día 28 hay ese Consejo de Administración y con ello tendrá que tomar la decisión.